Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 535, que tiene como título Los misterios de la vida pública de Jesús. Ya hemos concluido con los misterios de la vida de la infancia y de la vida oculta. Y el primer episodio de los misterios de la vida pública es el bautismo de Jesús. Por lo tanto, vamos a abordarlo, son 3 puntos, hasta donde nos dé tiempo. Y el punto 535 dice así, no lo voy a leer todo seguido, sino lo vamos desmenuzando, como acostumbramos a hacer. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas vienen a hacerse bautizar por él. Bueno, luego seguimos leyéndolo, pero que nos demos cuenta de la importancia que tiene este episodio de que Juan Bautista, el precursor de Jesucristo, ese que decíamos que es el más grande de los profetas, porque es el que le tocó como entregar el testigo del Antiguo Testamento al que venía a proclamar la gran novedad, que es Jesucristo. Bueno, pues el comienzo, podríamos decir propiamente de esta nueva predicación, tiene lugar en el bautismo de Jesús en el río Jordán. Aquí se nos relata o se nos propone el texto de Lucas 3:23 que dice: tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era, según se creía, hijo de José. ¿Hasta qué punto el Evangelio de San Lucas plantea el bautismo de Jesús en el río Jordán como el inicio? Dice, tenía Jesús al comenzar, dice, unos 30 años y era, según se creía, hijo de José. Esa expresión, según se creía, también obviamente es una referencia implícita a su concepción virginal. Pero la gente obviamente creía que era hijo de José y de María. También lo que es llamativo es que el Evangelio de San Lucas diga al comenzar. Y por si esto todavía no fuese suficiente, se nos refiere a otro texto de los Hechos de los Apóstoles en el que se narra cuando Judas había traicionado a Jesús y entonces los apóstoles ven la necesidad, después de la resurrección, de sustituir al apóstol que había sido traidor, le sustituyen a Judas y entonces se reúnen para ver cómo hacer, para ver a quién elegir. Y además esa elección tiene lugar antes de Pentecostés, porque ya en Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los 12 apóstoles y claro, tenía que ser elegido el que sustituyese a Judas. Bueno, pero lo que es interesante para nosotros es ver, como dice Hechos de los Apóstoles 1:22, conviene pues que uno de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado a los cielos, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. O sea que la condición que pusieron para ser apóstol, para poder suplir a Judas, era que fuese alguien que hubiese estado con ellos, porque aparte de los apóstoles también había un grupo de discípulos, ¿no? Un grupo de discípulos que les acompañaban. Los discípulos eran más amplios que los 12 apóstoles, pero la condición era, claro, como entre esos discípulos habría algunos que iban, otros que venían, no era un grupo tan estable como el de los 12, se pedía la condición de que fuese un discípulo que hubiese estado con ellos desde el bautismo de Jesús en el Jordán a manos de Juan Bautista hasta la ascensión de Jesús a los cielos. Lo de la ascensión a Jesús a los cielos es más comprensible, que sea como el punto de llegada, porque es cuando Jesús partió. Pero lo que queremos subrayar es lo primero, que para ellos, claro, la vida oculta de Jesús, pues oculta está, y Jesús quiso que fuese oculta. Pero los apóstoles propiamente son testigos, pues no tanto de la vida oculta, sino de la vida pública de Jesucristo.
Bien, y otro detalle. Después de haber dicho eso, después de haber subrayado cómo el bautismo en el río Jordán es el inicio, es el comienzo, es el pórtico, podríamos decir, mm, del inicio de Jesucristo. Además, fijaros un detalle, para que nos demos cuenta qué importancia tiene el bautismo. Cuando Su Santidad Benedicto XVI escribe eh, sus libros, eh, los distintos libros que ha escrito sobre Cristología, sobre la figura de Jesús, con ese nombre de Jesús de Nazaret, primera parte, segunda parte, tercera parte. Bueno, pues la primera parte la comienza a partir del bautismo de Jesús. Comienza con el bautismo de Jesús en el río Jordán. Y deja para una tercera parte los evangelios de la infancia. Porque obviamente son dos relatos que tienen géneros literarios diferentes, y con el bautismo de Jesús en el río Jordán podríamos decir que comienza el testimonio apostólico en el sentido más pleno de la palabra. Bueno, pues dicho esto, continuamos, y fijaros que aquí se relata cómo Juan había, por una parte, había introducido el bautismo de Jesús con otro bautismo que le precedía, que le preparaba, pero que no era lo mismo. Es decir, el bautismo de Jesús hace nuevo el bautismo de Juan Bautista. El bautismo de Juan Bautista era un bautismo que impetraba, que suplicaba a Dios el perdón de los pecados. Pero el bautismo de Jesucristo es un bautismo en el que los cielos se abren y Dios responde a la súplica del hombre. Más bien, en el caso de Juan, era una petición dirigida a Dios, pero que no tenía una respuesta explícita. En el caso desde el momento en que Cristo se bautiza, la súplica del hombre a Dios, esa súplica de purificación, esa súplica de misericordia, tiene una respuesta por parte de Dios, porque los cielos se abren y Dios nos recuerda que ese es su Hijo amado, y que por lo tanto en Él nosotros estamos llamados a ser santos, en Él nosotros estamos llamados a ser hijos. Por eso hay una diferencia esencial entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesucristo. Curiosamente, no es nuevo, no es un caso único lo que Jesucristo hizo de instituir un sacramento, echando mano de un rito anterior. Fijaros, por ejemplo, cómo Jesús instituye la Eucaristía, la instituye en el contexto de la cena pascual que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, sirviéndose de esa cena pascual en la que recordaban la salida de Egipto. Jesús instituye la Eucaristía, sirviéndose de ese bautismo que Juan Bautista hacía en el río Jordán, en el que pedía a Dios el perdón de los pecados. Jesucristo instituye la Eucaristía. Es una manera de remarcar cómo el don de la gracia de Jesucristo viene a responder plenamente a toda la búsqueda que el pueblo de Israel había realizado en el Antiguo Testamento, buscando al Dios de la gracia. Y Jesucristo da respuesta, engarza con esa búsqueda y la supera, porque los sacramentos son una iniciativa de Dios, no una iniciativa del hombre. Bueno, ese es un subrayado que creo que es importante. Y por último, en esta primera explicación que hacemos de este punto 535, el catecismo subraya el hecho de que allí principalmente los que acudían eran los que eran considerados pecadores: publicanos, soldados, prostitutas. Y además tenemos alguna referencia de cómo el Señor dice explícitamente que estos os precederán en el reino de los cielos. Por ejemplo, algún texto, Lucas 3, 10, 14. La gente le preguntaba, pues, ¿qué tenemos que hacer? Y él le respondía, Juan Bautista: el que tenga 2 túnicas, que la reparta con el que no tiene.
el que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron a bautizarse publicanos y le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está fijado. Le preguntaron unos soldados, ¿qué tenemos que hacer? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contentaos con vuestra paga. Mateo 21:32. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y vosotros ni viendo os arrepentís después para creer en él. O sea, hay una afirmación, que es un hecho histórico, que yo diría que tiene mucha actualidad, que es el hecho de que a veces nos cuesta más creer, ¿eh?, a los que, bueno, pues hemos nacido en un contexto religioso, o que en un momento determinado aquel que se siente seguro de sí mismo, de sus obras, aquel que interiormente piensa o supone que tiene una vida ordenada y que digamos implícitamente piensa que no tiene o incluso hasta explícitamente que no tiene necesidad de conversión, aquel que se cree seguro de su vida, aquel que se siente como un profesional de la religión, etcétera. Es difícil que se presente humilde delante de Dios pidiendo el bautismo de conversión. Es difícil. O el bautismo de gracia. Muy difícil. El hecho de que allí se presentasen mayoritariamente los que eran considerados pecadores en Israel, que si los recaudadores de impuestos, que si los soldados, que eran unos paganos, que si las prostitutas, que si... Es una llamada de atención al hecho de que también hoy en día estamos viendo, también hoy en día estamos observando cómo parece que es más fácil, ¿no?, abrirse al don de la gracia cuando alguien ha tocado fondo, ha experimentado la debilidad humana, ha visto las consecuencias últimas del pecado, que cuando nos consideramos por encima de, bueno, pues de la predicación, porque yo ya he hecho muchos cursillitos, yo ya he asistido a muchas charlas y no sé, yo ya me considero un profesional del Evangelio. Este es un pasaje evangélico que yo, vamos, muchas veces me suele venir a la mente cuando, por ejemplo, a veces un obispo visita la prisión, visita la cárcel y ve la actitud de los presos, cómo acogen una visita de un sacerdote, de un obispo, y cómo acogen una predicación. Y a veces lo comparas con otro tipo de respuestas, que a veces ocurren. No hace mucho me ocurrió que estaba yo predicando pues en una Eucaristía y bueno, pues recuerdo que el Evangelio pues era un Evangelio en el cual hablaba de Cristo elevado en la cruz, ese signo de Cristo elevado en la cruz como signo de salvación y de perdón de nuestros pecados, ¿no? Y bueno, yo hablé de eso y recuerdo que hubo una persona que se me acercó al final de la Eucaristía y me dice, mucho pecado, ¿no? Claro, porque yo había hablado del pecado en la homilía. Mucho pecado, me dice. Y me acordé de mi visita a la prisión y uno pues, compara las dos reacciones, ¿no? Compara las reacciones de que vayas a la prisión y allí prediques ante todos los delincuentes, entre comillas, ¿no?, que están allí privados de libertad. Les hablas del mensaje de la redención de Jesucristo, del pecado y de la esperanza de redención del pecado, y se abren plenamente a ese mensaje como un mensaje de gracia y de salvación, como una liberación. Y claro, y predicas hoy en día delante de cierta gente que ya se cree un poquito sabidilla, predicas ese mismo evangelio, el mismo, y te dicen, mucho pecado, ¿no? Tanto pecado, bueno, no sé, ¿no? Vamos a dejar ya el tema del pecado a un lado, que ya lo hemos superado nosotros. Es curioso, porque es que la historia se repite y esto que dice el Evangelio de que las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos nos debería hacer pensar y meditar a todos, ¿no? El hecho de que esa llamada a la conversión la sintamos todos como nuestra liberación, como un regalo, como una gracia, no como que, ay va, ya me están aquí aporreando.
No, ¿cómo que me están aporreando? Todo lo contrario. Me están dando pues una escala de salvación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.